la introducción en un tema tan candente, tan preocupante también, no solamente para Bolivia, sino que para la región toda, tiene que ver con la detención del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Camacho, Luis Fernando Camacho. 6 días han pasado de la misma y queremos conocer, bueno, obviamente a través de Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana, bueno, cómo se ha dado este hecho y cuál fue precisamente la génesis, decía yo, de este estado de situación, de este escenario. Reitero mis saludos cordiales a los oyentes de la emisora y a ustedes particularmente por el interés periodístico que tienen en conocer este tema. Para quienes no han seguido de cerca la realidad boliviana, pues Fernando Camacho es un líder cívico que emergió precisamente y saltó a la popularidad en el mes de octubre del año 2019. En ese mes se cumplió las elecciones generales en Bolivia, el 20 de octubre precisamente, y diferentes hechos motivaron la sospecha de que esas elecciones generales a las que se postulaba por cuarta vez Evo Morales estaban teñidas de fraude, ¿no? Unos rasgos de un conteo irregular de votos. Uh-huh. Y entonces fue el propio Evo Morales quien pidió a la Organización de Estados Americanos que hiciera un análisis rápido, y ese análisis rápido determinó que existían esos vicios que anulaban precisamente ese conteo de votos, y entre tanto el descontento de la gente subía en tensión, y fue precisamente Camacho quien lideró un movimiento cívico en el departamento de Santa Cruz, el departamento más progresista, de mayor industria, espacios de tierra agrícola y mucho poder económico. Precisamente durante 20 días paralizaron actividades. Entonces Camacho emergió como uno de los principales interpeladores de Evo Morales. Uh-huh. Muy pronto esa movilización, ese paro de 20 días en Santa Cruz se expandió a otras ciudades como La Paz, Cochabamba, Tarija y Sucre, y de pronto se convirtió en un movimiento nacional que obligó a la renuncia de Evo Morales. Y eso hay que puntualizarlo. Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 renunció. No fue un golpe de Estado, ha renunciado, hay que destacarlo. Hay que señalarlo puntualmente y claro. Periodísticamente nos exige el rigor periodístico hacer una puntualización de que a las 17 horas del 10 de noviembre de 2019 Evo Morales presentó renuncia, al igual que su vicepresidente García Linera. Y entonces, en medio de la confusión, la convulsión, hubo un vacío de poder hasta el día martes. Era un domingo en el día de la renuncia de los principales mandatarios, y el día martes en la noche asumió como presidenta Yanine Áñez en ausencia de los que debían suceder a Morales, porque también habían renunciado los presidentes de las cámaras. Y entonces la siguiente en sucesión era Yanine Morales o Yanine Áñez, que asume la presidencia precisamente en el marco de la Constitución. Pero han pasado los años y bueno, se creó otra versión, se creó una posverdad, así es como se denomina ahora aquí en Bolivia, el hecho de que quienes salieron del gobierno terminaron acusando a quienes ingresaron en ese momento al poder de golpistas. Entonces, estas dos versiones están en este momento precisamente en medio de esa pugna, ¿no? Unos que, basados en la memoria de lo sucedido, sostienen que fue una transición constitucional, y los que ahora precisamente ostentan el poder, que pertenecen al movimiento al socialismo de Evo Morales, exacto, y en este caso presidido por Luis Arce, sostienen que se trata de un golpe de Estado. Entonces, entre estas dos versiones precisamente se abrió un proceso judicial en el cual
está inmersa desde luego Yanine Áñez, que guarda detención en La Paz. Y bueno, la apertura de este proceso ha determinado también que Camacho sea llamado a declarar en al menos 2 oportunidades, y la Fiscalía ha justificado su detención el pasado 28 de diciembre de 2022, después del mediodía, y luego trasladado muy rápidamente en un helicóptero hasta la ciudad de La Paz. Y actualmente Camacho guarda detención a 4.200 metros de altura en una prisión de alta seguridad, donde está recluido de manera preventiva y por 4 meses. Ahora, lo que no Ese entiendo bien es el motivo por el cual Camacho está detenido. Sí, como lo citaba al principio, Camacho fue el que generó y lideró las movilizaciones sociales en 2019 para cuestionar los resultados de las elecciones de ese entonces. Claro. Entonces, Camacho también irrumpió en La Paz justamente el mismo día y casi a la misma hora en que renunciaba Evo Morales, estuvo en La Paz, y acompañado de varias personas, una muchedumbre de gente que estaba precisamente rodeando la plaza de armas de la ciudad de La Paz, la Plaza Murillo, ingresó hasta Palacio de Gobierno portando una Biblia y una bandera boliviana. Entonces Camacho estaba un poco coronando ese propósito de haber reivindicado el voto de los ciudadanos que habían sentido que el conteo había sido irregular. Entonces estos hechos han generado y lo han llevado a que el movimiento al socialismo y el gobierno actual responsabilicen a Camacho de haber liderado este, entre comillas, supuesto golpe de Estado. Claro, en realidad el golpe de Estado lo está haciendo precisamente el gobierno de Luis Arce, y en este caso, insisto, en la provincia de Santa Cruz de la Sierra. Le están haciendo un golpe de Estado a Camacho, sin lugar a dudas, porque quieren ir a elecciones inclusive desde el MAS. Camacho ha sido detenido de una manera violenta, torpe. Claro. Hoy día un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado y ha dicho que el procedimiento no era el adecuado, porque Camacho fue reducido, se asaltó el vehículo en el que era transportado, se rompieron los vidrios, se maniataron y se golpearon los guardaespaldas, y Camacho también terminó en el piso. Y es así como fue detenido. En este caso también hay 2 versiones, ¿no? La interpretación de las organizaciones cívicas de Santa Cruz es que se trató de un secuestro. La versión del gobierno dice que fue una detención de acuerdo a la ley. Entonces, así está la política boliviana, oscilando entre estas 2 versiones. Obviamente, cada una de las personas, cada quien, los oyentes nuestros sacarán sus propias conclusiones después de escuchar estos relatos que estamos haciendo para ustedes. Franz, ¿cómo estás? Juanma Morales lo saluda. Un saludo cordial. Igualmente. Franz, entonces podríamos estar hablando de una persecución por parte del gobierno de Luis Arce con los opositores, y en este sentido lo que te quiero preguntar es ¿cómo es el marco institucional allí en Bolivia? Y, digamos, si el Poder Ejecutivo efectivamente tiene influencia sobre el Poder Judicial, que es, entiendo, quien está llevando a cabo o quien ordenó, digamos, esta detención, al parecer tan arbitraria, ¿verdad? Diferentes organismos internacionales, en particular las Naciones Unidas a través de sus observadores y otras entidades, han puesto sus ojos y han puesto su atención en la justicia. Diferentes análisis y diagnósticos señalan que la justicia carece de independencia y que está sometida en este momento al poder político. En este instante también hay un grupo de profesionales juristas que están impulsando una reforma de la justicia para que vuelva a recuperar su credibilidad y su independencia. Entonces, todos los sectores políticos de oposición señalan y coinciden de que la justicia, la fiscalía
inicialmente y el Poder Judicial están sometidos al mandato del gobierno. Entonces, en este ambiente la gente ha perdido mucha confianza en la justicia. Seguro, seguro. Bueno, pero volviendo al tema que te consulté, y quiero agregar algo. Bueno, tenemos que el MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido de Luis Arce y de Evo Morales, ¿sí? Quieren llamar a nuevas elecciones, pero para que Santa Cruz de la Sierra elija un nuevo gobernador, ¿sí? El estatuto de esa región no establece que se pueda dar en caso de que el gobernador esté preso, ¿no es cierto? Sino que el gobernador dejará de estar al mando solo en caso de muerte, renuncia, impedimento definitivo, condena penal o revocatoria del mandato. Y acá no existe ninguno de estos casos. Desde el día de su detención, hablo de la tarde del día 28 de diciembre de 2022, la población cruceña se ha movilizado y desde entonces, incluyendo el periodo de fin de año, se han registrado fuertes incidentes, hechos muy violentos. Una policía antimotines que salió a reprimir a los ciudadanos que se han rebelado y están reclamando la presencia de su gobernador en el suelo cruceño. Están pidiendo su libertad. Desde ese día hasta hoy se han registrado estos hechos y desde luego que la población cruceña está exigiendo la liberación de su primera autoridad. Y entonces, desde luego que ya se han escuchado estas propuestas de una nueva elección de gobernador en el departamento de Santa Cruz, desde luego alentadas por el oficialismo. Describo estos hechos de violencia para que ustedes puedan tener una idea de esa pugna entre lo que dice la norma vigente para elegir una autoridad y lo que dicen las calles en este momento. El clamor popular, la protesta, más de 100 detenidos, 11 200 heridos. Encarcelados. Sí. Sí, y periodistas que han sido golpeados también. Y también sufrieron agresión frontal a quemarropa de parte de policías antimotines. Entonces, este es el escenario en el cual se está planteando esa elección. Desde luego, el propósito de la detención de Camacho no esconde ese objetivo. Hay que recordar que en el año 2008 otro gobernador fue el primer gobernador detenido por el movimiento al socialismo cuando Evo Morales presidía el gobierno. Hablo de Leopoldo Fernández, un gobernador de una región muy alejada del centro de La Paz, que fue también detenido y permaneció en la cárcel durante 10 años. 10 años. Exactamente. Salió con una libertad domiciliaria, pero este gobernador fue responsabilizado de una masacre de ciudadanos en esa región. Una acusación que no terminó de probarse, pero desde luego la intención era debilitar a esta región, debilitar a estos departamentos para evitar precisamente que existieran focos de resistencia al mando gubernamental de entonces de Evo Morales. En este momento se registra un ambiente muy similar con la detención de Camacho, su traslado a una distancia de 1.000 kilómetros y una altura considerable. Estamos hablando de una altura de 300 metros sobre el nivel del mar, donde está radicada el departamento de Santa Cruz y en este momento el penal de alta seguridad donde se haya recluido, ¿no? Ahora estamos hablando de un preso político, sin ningún tipo de dudas. Mucha gente considera que la forma de detención, el procedimiento que se ha empleado en cuanto se refiere a su rápido encarcelamiento preventivo, apenas estuvo muy pocas horas esperando, y a las pocas horas desde llegar
a La Paz, un juez determinó su encarcelamiento preventivo por 4 meses y de madrugada ingresó en el penal de alta seguridad. Todos estos hechos llevan a concluir que el proceso, la forma en que se dispuso su detención, obviamente estaba creado, diseñado previamente. Entonces, todo aquello ha generado la protesta en el departamento de Santa Cruz, y otras regiones ya han anunciado también su solidaridad. Se están organizando marchas y actos de protesta en otras regiones del país. Ujú. Ahora, la última, Franz, y te agradecemos infinitamente este contacto, y desde ya, a lo largo de, bueno, de lo que vaya transcurriendo en torno a esta temática, vamos a seguir consultándote, eso desde ya. Sin hacer futurología, y no te la estoy pidiendo bajo ningún punto de vista, tu expertise, ¿sí? Lo que has vivido, lo que se está viviendo hoy con Camacho, que en definitiva, ¿qué es lo que la gente quiere saber? Digo, ¿hay una posible solución a toda esta temática, a toda esta problemática? Es decir, que Camacho sea reincorporado como gobernador de su región, de su provincia, que es Santa Cruz de la Sierra. El ambiente de la política está ingresando en una turbulencia. Es imprevisible lo que pueda suceder después. Y describo un poco más. El movimiento al socialismo que está dirigido por Evo Morales, lejos de la presidencia, porque Luis Arce Catacora es el presidente en este momento, está sufriendo divisiones internas, pugnas internas, porque las próximas elecciones previstas para el año 2025 tienen que generar una candidatura. Y entonces, en este momento hay una división entre los que postulan a Evo Morales para que vuelva a la presidencia y los que desean que Luis Arce continúe al mando del país. Entonces, esa pelea interna dentro del movimiento al socialismo está llevando precisamente a estas acciones. Y por lo tanto es imprevisible lo que pueda suceder, considerando este problema interno del partido gobernante versus una oposición que no termina de articularse porque no tiene liderazgo visible. La oposición ha quedado fragmentada, muy debilitada precisamente por un total, podríamos decir que ha quedado arrinconada después de procesos que se han abierto contra diferentes opositores. Se estima que más de 100 personas están en las cárceles precisamente por haber actuado en la oposición y haber hecho presencia política durante la renuncia. Muy similar a lo que ocurre o lo que aconteció en algún punto en Venezuela también. Sí, es verdad. Y entonces estos detalles que les cuento generan esta incertidumbre. No sabemos exactamente cuál va a ser el siguiente capítulo que vaya a vivir la política boliviana. Y desde luego esto está generando un ambiente de preocupación, de tensión, inicialmente en el departamento de Santa Cruz, donde las vías principales están siendo bloqueadas, y el departamento de Santa Cruz es el que genera gran parte de los productos alimenticios que se consumen en el resto de Bolivia. En el departamento de Santa Cruz también hay un propósito de evitar que se haga la contribución, por ejemplo, de impuestos y otros ingresos que percibe el Estado, como una respuesta a lo que ha sucedido en estos días con la situación de su gobernador. Bien, Franz, te agradecemos, insisto, infinitamente este contacto y lo claro que ha sido en torno a tus conceptos y a lo que está aconteciendo, lamentablemente, en el escenario de Santa Cruz de la Sierra, allí en Bolivia, pero en rigor en todo el país, ¿no es cierto? En todo el país, y el impacto que tiene en todo Bolivia y también en la región, porque, a ver, por ejemplo, Alberto Fernández, sí, bueno, hoy se ha reunido con 8 gobernadores afines, obviamente, al kirchnerismo, para por estar en desacuerdo a un fallo
de la Corte Suprema de Justicia, bueno, iniciarle un juicio político que no cuenta con los números, pero hay una intencionalidad a la Corte Suprema, al presidente, bien digo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un modus operandi del socialismo, del comunismo, ¿no es cierto? Lo vimos en Perú, lo vemos en Perú, lo vemos en Venezuela, en Colombia, nuevamente en Bolivia, y es muy preocupante, ¿no es cierto? Es muy preocupante esta avanzada que se da en contra de la libertad que tanto tiene que ver, insisto, con el socialismo. Franz, te agradezco infinitamente, te agradecemos conjuntamente con Juan Manuel este contacto y prontamente, seguramente, vamos a entablar un nuevo diálogo contigo. Pues yo soy el agradecido por el interés que ustedes tienen en lo que está sucediendo en este momento en Bolivia. Reciban cordiales saludos y un hasta pronto. Un fuerte abrazo, Franz. Hasta siempre. Adiós. Lo escuchabas a Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana.